Bueno, seguimos acá. En otro orden de cosas, el 20 de febrero de 1986, la Unión Soviética lanza el proyecto espacial Mir. Recordemos que el término Mir, M-I-R, en ruso significa paz, ¿sí? Dentro del proceso histórico de reminiscencias diplomáticas, políticas, económicas y obviamente militares, conocido como Guerra Fría, que es el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por una hegemonía imperante, sobre todo en el ámbito de la política internacional, y básicamente tenían que sostener sus zonas de influencia, ¿no? Dentro de este contexto de Guerra Fría, recordemos que la Unión Soviética había desarrollado una enorme cantidad de interés y había conseguido importantes avances en lo que se llamó la carrera espacial, ¿no? La Unión Soviética invirtió mucho en ingenieros, invirtió mucho en estaciones espaciales. La estación más grande que tenía está ubicada en Baikonur, en Kazajstán, y esto es un buen ejemplo de lo que la Unión Soviética invirtió en lo que sería la cuestión espacial. Si bien desarrolló satélites, al igual que su otrora competidor, adversario, Estados Unidos, los satélites, la mayoría los mandaba inclusive para tomar imágenes, ¿sí? Y para adivinar qué es lo que desarrollaba su adversario, en qué punto de la competencia se adelantaba, ¿no? Básicamente los satélites eran una suerte de espía, ¿no? En este caso, el satélite, que fue el primero de un conjunto de satélites, los Mir, son con objetivos científicos, demográficos y económicos, porque básicamente lo que hacen es tomar fotos para advertir zonas de agua dulce, posibles zonas donde haya pozos de petróleo, minerales. Rusia tiene una enorme cantidad de minerales, es un país de mucha producción primaria en términos minerales. Y bueno, el 20 de febrero de 1986 lanzó este satélite, que fue un satélite avanzado para su época, y con eso, digamos, la Unión Soviética, si bien desde el mandato de Brezhnev quería revertir un poco lo que fue el hombre de la luna de Estados Unidos, ¿no? Neil Armstrong, donde pisó la luna, y la Unión Soviética quería revertir ese acontecimiento con el lanzamiento de sus satélites inteligentes para el desarrollo, no para hacer actividades espías, sino para tomar fotos, para el desarrollo demográfico, ese tipo de cosas, para la exploración, básicamente eso. Y bueno, Rusia era la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era un competidor en este campo excepcional de Estados Unidos, ¿no? Muchos años después se incorporó China y después Japón, pero Japón se incorporó en el año 1997.
ya la Guerra Fría había concluido y ni siquiera ya existía la Unión Soviética o el bloque comunista. Ni la Unión Soviética ni el bloque comunista, no existía nada para el año 97. Era el mundo libre de las transnacionales y el neoliberalismo. Pero bueno, a ver, 2 meses después de este hecho, el 26 de abril de 1986, se produjo la lastimosa explosión de la central nuclear de la ciudad de Chernobyl, ¿no? En Ucrania. La explosión nuclear de Chernobyl, una ciudad pequeñita de Ucrania, marcó un punto ciertamente paradójico porque desde la Glasnost, donde se aperturaba todo el sistema de opinión y habilitaba la exigencia de las autoridades políticas, ¿sí? La información pertinente, no como hacemos acá en Argentina, básicamente de cómo se utiliza el dinero de nuestros impuestos, en qué se gasta, o cómo se gasta, mejor dicho, sino básicamente los grupos de opinión pueden exigirle al gobierno que transparente sus intenciones en términos de proyectos, en términos de medidas políticas, cuáles son las medidas políticas reales, ¿no? Sobre todo en el campo de infraestructura y el campo de la inteligencia. Pero acá se da una paradoja que Mikhail Gorbachev, el premier que había creado la perestroika y la glasnost, tuvo que intervenir contra la oligarquía del Partido Comunista, el Soviet Supremo, donde se toman todas las decisiones estatales, para que den a conocer lo que había sucedido en Chernobyl, porque tras la explosión del 26 de abril de 1986, la nube que se había formado, que se estaba expandiendo, la nube radioactiva había llegado a partes del Báltico, como Estonia o Letonia, en los países bálticos, Letonia, Estonia, cruzó Rumania y Checoslovaquia. Ya Occidente había advertido, la prensa occidental había divulgado que hubo un fiero Occidente, pero dentro de las regiones que hoy por hoy son repúblicas, que antes integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no había información oficial. Gorbachev quebró esta línea, este secretismo que se quería sostener, para que se diera a conocer lo que había pasado en Chernobyl, ¿no? Y, bueno, cuáles son los efectos que había causado finalmente. ¿Qué es lo que se tendría que enfrentar de aquí en más? Bueno, empezando el año 1987, Mikhail Gorbachev propone un acuerdo sobre misiles y prohíbe la instalación de más misiles en Europa del Este. Recordemos que el mismo Gorbachev dijo que, en opinión de él, ¿no?, que es una opinión muy valiosa porque yo creo que hasta es ciertamente lúcida, dice que la Guerra Fría no la ganó nadie, que nos imaginemos lo que ambos bandos podrían haber hecho con todos esos recursos desperdiciados, ¿no? La Guerra Fría fue un derroche de dinero en armamento inútil y el gran fracaso del siglo XX. Gorbachev tenía una idea muy clara, una idea muy crítica sobre dentro del esquema de la Guerra Fría, lo que es particularmente el impulso de la carrera armamentística, que es uno de los elementos de la Guerra Fría, porque se invertía en armamento desde misiles, plataforma de misiles, camiones balísticos, armas medianas y largas, hasta armas nucleares. Todo ese dinero, ingente dinero gastado, según Gorbachev, tanto por Occidente como por Oriente, nosotros desde Occidente, Oriente, el Oriente cercano para nosotros es
lo que sería la Rusia, el Asia Central Soviética, y la vertiente oriental, hasta la vertiente oriental del Cáucaso, ¿no? Si todo eso y Occidente no hubieran gastado, mayoritariamente Estados Unidos, todo ese dinero volcado en profesionales para ingenieros, desarrollar armas, ¿no? Y además fabricación de ingentes cantidades de armas, si todo ese dinero no se hubiera volcado en eso, digamos, Occidente tendría un estilo de vida similar a Japón, ¿no? Y no tendríamos una cantidad de pobres como la tenemos hoy por hoy. Eso fue dinero tirado realmente a la basura, porque una guerra fría, una guerra nuclear no le hubiera ganado a nadie. Y Gorbachev dice que la Guerra Fría en sí fue el gran fracaso del siglo XX. Y uno de los resultados de la carrera armamentística fue precisamente esa. Tenemos pobres y tenemos armas. Si no hubiera estado no se hubiera invertido en la carrera armamentística, no hubiera habido pobres, como tampoco hubiera habido gran cantidad de armas. Esa es la opinión de Gorbachev. Bueno,